Esto es Análisis en Deportes. Como ustedes saben, análisis en deportes, yo sinceramente siempre lo he dicho y no lo voy a ocultar. Mis fuertes en deportes son fútbol, tenis y básquet. La verdad es que tengo una pasión incesante por estos tres deportes. Yo creo que en Ecuador el fútbol es el deporte reinante, no es ninguna novedad, ni he descubierto el agua tibia, principalmente por la popularidad de Barcelona, del campeonato nacional, de la selección de Ecuador, por supuesto, y de cómo nuestros jugadores de fútbol cada vez tienen más notoriedad en equipos de gran renombre internacionalmente, en Europa y en todos los países y en las mayores ligas. Pero hace varios años entró Chito Vera a la UFC, a las artes marciales mixtas, e hizo que los ecuatorianos prácticamente diéramos un vuelco de 180 grados porque la UFC yo creo que hace 50 años o hace 40 años, mi invitado me corregirá, creo que ni siquiera era un deporte. Yo creo que lo inició Dana White, no sé si a finales del siglo XX o inicios del siglo XXI. Eh, y por supuesto, ni siquiera es que es un deporte menor hace 20, 30 años, no es que era un deporte menor como ciclismo, que entra a Carapaz y tú dices, bueno, nos ponemos pilas con el ciclismo o el automovilismo o algo por el estilo. No, la UFC era un deporte, yo creo que prácticamente desconocido hace 15 años por el 99% de los ecuatorianos, pero en este momento Chito Vera tiene una oportunidad única porque este día sábado, a altas horas de la noche en Ecuador, tendrá la posibilidad de ganar el título de peso gallo, que sería, no sé si la victoria más importante en la historia de un deportista ecuatoriano, de un título, de la victoria, de la ganancia de un título. No sé si la más importante, tal vez de las más importantes, lo conversaremos con nuestro invitado. Y para conversar de esto, como yo no soy profesional en el tema, hemos invitado a quien yo considero un especialista, porque me dice que ha hablado 10 años de UFC, entonces, bueno, si no es especialista con 10 años, entonces nadie es especialista de nada. Lo presento a Nicolás Carrión, periodista deportivo, me dijo que también es música, así que le agradecemos por estar con nosotros, Nico. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por tenerme, por la invitación, por considerarme para este espacio, para este punto aparte, como me gusta llamarlo, ya que considero que como giramos mucho alrededor del fútbol, cualquier cosa que sea fuera de eso es como hacer un pequeño punto aparte. Entonces, es un término que he empezado a usar y que estoy haciéndolo poco a poco mío, pero en general, gracias por darme la apertura y tenerme en este espacio. ¿Qué tan favorito es Chito? ¿Qué tan favorito es O'Malley? Sabemos que hace 4 años Chito le ganó a O'Malley y fue la única derrota que ha tenido Sean O'Malley por el problema que tuvo en el pie, que dice que no fue derrota, Chito dice que Agosto sí, del pero son 2020, cuatro sí. años. 3 años y medio, sí, más o menos, poco más. Pero, a ver, eso es muy difícil de decir por qué. Chito ganó su última pelea en agosto del año pasado, el mismo día que O'Malley le ganó al Aljamain Sterling para convertirse en el campeón de la categoría de peso gallo. Ambos pelearon en la misma cartelera, en la UFC 292. Ahora, un peleador, como en el boxeo, hace un campamento. ¿Qué quiere decir un campamento? Un periodo de tiempo en el cual tiene un entrenamiento específico Uh -huh. en las diferentes áreas que él quiera trabajar y que sean su fuerte o incluso trabajar en sus debilidades, sea en el área de striking, es decir, del cruzar golpes parados, patadas, puños, codos, sea en el área de lucha, en el área de jiu-jitsu, trabajar en lo que es pelear en la lona, por decirlo como se lo dice. Uh -huh. Entonces, por supuesto, lo que pasa en el campamento es bastante cerrado, no se suben muchas tomas de eso, nadie sube muchas tomas de eso, por ahí los peleadores en su Instagram van a subir algún video corto, alguna foto, pero nadie quiere, digamos, revelar todo lo que está haciendo en su entrenamiento y toda su planificación. Pero al menos Claro. ayer, perdón, el día miércoles, en la rueda, que es el día de los medios, el Media Day, uno Uh se -huh. sienta desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde a conversar con todos y cada uno de los peleadores de la cartelera. Es decir, ellos van entrando uno por uno y hacen preguntas y respuestas con el público. Chito dijo que se sentía en la mejor forma de su vida, Uh -huh. que estaba preparado. Incluso le preguntaron específicamente, ¿estás preparado para ser campeón? Y él dijo que está 200% preparado para ser campeón, que ha tenido un campamento espectacular, que ha entrenado de manera increíble, que ha practicado el cardio, porque las peleas por título son peleas a 5 rounds, no a 3 rounds. Claro. Entonces la resistencia y el aguante físico también es importante. Pero en términos generales, en propias palabras de Chito, él dijo que está mejor que nunca y que su campamento y su entrenamiento ha sido espectacular. Y Chito es muy resistente, muy durable. Entonces nunca lo hemos visto, incluso cuando a algo le han pegado, nunca lo hemos visto cortado, nunca lo hemos visto
como claro, se dice en términos de deportes de combate, que lo hayan partido. Es claro, decir, tiene buena mandíbula. nunca le hemos visto, y en general nunca tiene piel dura, pues nunca le hemos visto la piel Ajá. rota, nunca le hemos visto sangrar así de manera, digamos, notoria, y nunca ha sido derribado, es decir, nunca le han dado duro. Cuando ha perdido ha sido más porque lo han dominado generalmente en el piso, con temas más relacionados a la lucha. Entonces Chito dijo que se encuentra mejor que nunca y se lo escuchaba bien. La inflexión en sus palabras, la manera de decirlo, da a pensar que él se siente en total confianza y capacidad para lograr levantar ese cinturón el sábado. Nico, para dejar para el final el tema de qué pasaría si gana o el hito que sería para la historia de Ecuador, algo que yo me pregunto también es, ¿qué pasa? No, no quiero ser la malilla, pero ¿qué pasa si pierde? Porque yo he escuchado a varios comentaristas, especialistas de la UFC que dicen, si Chito no gana esta pelea, se le va a hacer muy complicado nuevamente subir para nuevamente alcanzar una pelea por el título de peso gallo. Digamos, si Chito perdiese, ¿tú crees que tenga posibilidades de pegar una remontada o esta pelea es el ahora o nunca para buscar el título? Yo creo que si no gana, la remontada tendría que ser por lo menos 2 triunfos contra contrincantes de ranking alto o 3. Te digo por Ujú. qué. Que eso es un Eh, año y medio o dos, o tres, o puede cuánto. ser, puede ser un año y medio, puede ser 2, más o menos. Te digo Ujú. por qué. La categoría de peso gallo es considerada una de las más, una de las mejores ahorita de toda la UFC. Incluso en entrevista que le hicieron a Song Yadong también el miércoles del Día de los Medios, Song Yadong es un peleador de la categoría de peso gallo, está séptimo en el ranking. Él dijo, para mí ahorita la categoría de peso gallo es la mejor de la UFC. Los Ujú. estadounidenses utilizan un término que me gusta mucho, es una categoría que está stacked. ¿Qué quiere decir? Está recontra que cargada, está llena, está repleta. Ujú. Los 7, 8 primeros de la categoría de peso gallo son peleadores de élite. Y este sábado en la cartelera hay 2 peleas más de la categoría de peso gallo. El propio Song Yadong va a pelear con Peter Yan. Song Yadong está en este momento en el puesto número, en el puesto número 7 de la categoría de peso gallo, como les estaba diciendo, y, Ujú. Peter Yan, que tuvo ya una pelea en su momento eh, con Sean O'Malley y perdió, pero fue una decisión bastante controversial. Peter Yan Ajá, está en el puesto número 4. claro. Ya, supongamos que Chito Vera está quinto, pero por ejemplo, tercero está Corey Sandhagen, que venció a Chito en febrero del año pasado. Ujú. Y el número 1 ahora es Merab Balishvili. Merab Balishvili le ganó hace aproximadamente 3 semanas ya casi a Henry Cejudo. Y lo increíble de Merab Balishvili es que Merab le ganó a Henry con una demostración espectacular de lucha. ¿Por qué esto es increíble? Porque Henry Cejudo es ex campeón olímpico de lucha, es decir, es medallista de oro en Juegos Increíble. Olímpicos de lucha. Entonces, Merab Balishvili es el principal retador ahorita para el título. Sea que gane Chito o sea que gane O'Malley, lo más probable es que la siguiente pelea del campeón de peso gallo sea ante Merab Balishvili. Ok, Merab Balishvili no había sido campeón antes, ¿por qué? Porque es amigo del alma de Aljamain Sterling, que era ex campeón hasta en agosto del año pasado cuando Sean O'Malley le quitó el título, y Merab y Aljamain Sterling dijeron, nosotros nunca vamos a pelear porque somos amigos. ok. Entonces le tocó esperar a Merab a que pierda el título de Aljamain Sterling. Entonces, reitero, teniendo peleadores como Aljamain Sterling, Corey Sandhagen y Peter Yan, que están por encima de Chito, si Chito pierde ahora, por ejemplo, Song Yadong, que está séptimo, gana a Ajá. Peter Yan, lo más probable es que Song Yadong suba al puesto de Peter Yan, que es el cuarto. Peter Yan tal vez baje al quinto, pero si Chito pierde, puede bajar al sexto o incluso al séptimo. Entonces ya se aleja más de, de las posibilidades o del ranking que te podría dar una pelea directa con el campeón, tomando en cuenta que el campeón vendría a ser como el ranking cero, no es el uno. Ujú. O sea, está el campeón y después están los rankings de los retadores, por decirlo así. Entonces está el Claro. campeón, después está Merab en el uno, Aljamain Sterling en el 2, como les decía, está Corey Sandhagen en el 3, Peter Yan en el 4. Entonces una derrota de Chito podría complicar las cosas. Ahora, un triunfo de Chito, no sé si quieras entrar ya en esa parte que me has dicho Sí, para sí, dejarlo no, para no, no. después. Sí, 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 Nico, pero lo que te quería preguntar antes de ir a lo que pasaría en el triunfo del Chito sería, es cómo llegaría o cuál es la mejor manera para que Chito llegue a ese triunfo. O sea, sí.
Tú dices muy bien que son 5 rondas. Los especialistas dicen, y eso es más o menos lo que hemos visto de las personas que vemos las peleas de Chito en UFC, que Chito empieza lento. De hecho, se lo escuché a un comentarista de ESPN ayer, en ESPN Knockout. Entonces, ¿cuál crees que debe ser la táctica de Chito o el estilo de pelea de Chito para que él pueda sacar el mejor fruto de la pelea posible? Ahora, esto es mi opinión 100% personal. Por supuesto, he Ajá, escuchado opiniones de los demás. Eh, no, en las ruedas de prensa lo que se habla de estrategia, de estrategia o plan de pelea no hay que creerlo porque, a ver, seamos sinceros, y perdóname si utilizo un término que tal vez es más criollo y menos no, profesional, dale, dale, pero es para dale. que nos entiendan más los ecuatorianos. Ujú, Uno no siempre va a dar papaya ujú. diciendo, a ver, lo que planeo hacer es esto, como diciendo, ya, pues para que planifiquen alrededor de mi plan o para contrarrestar mi plan. No, pues uno Claro, no siempre puede dar toda la papaya del mundo o no puede regalarse, como se ok. dice. Ahora, dicho esto, Chito sí empieza lento. Generalmente le ido mejor en las peleas a 5 rounds que en las peleas a 3 rounds. Ujú, Pero eso, para mí, en este caso es mejor. Para mí, ¿por qué? Sean O'Malley no ha tenido peleas largas. Sean O'Malley ha tenido peleas siempre a 3 rounds, o cuando ha tenido peleas a 5 rounds, como el año pasado por el campeonato frente a Sterling en agosto, la ganó en el segundo round. Es decir, no ha tenido, no lo hemos visto pelear un cuarto round, un quinto round, y peor en una pelea contra alguien que, digamos, es muy parejo, muy similar a él, y que se convierte en una batalla larga, en una batalla, en una guerra a 4 rounds, en una guerra a 5 rounds. claro. Entonces, la presión la tiene Sean O'Malley por 2 razones. Primero, porque es el campeón. Ujú. Es el campeón y él es un showman, es muy, o sea, le gusta hablar mucho, le gusta boquillear bastante, o como dicen en De hecho, Argentina, le gusta, tenía pintada la bandera de Ecuador en la pelea del 2020, ¿no? en la pelea del 2020 tenía pintada la bandera de Ecuador, pero ahora dijo que ya aprendió, que ese fue el karma y que por eso lo fajaron. Palabras textuales de él en la rueda de prensa del miércoles. Pero igual es muy, como dicen en Argentina, es muy chamullero, o sea, le gusta hablar para provocar, para minimizar a los rivales. Ujú, Entonces, él tiene la presión por eso, porque ha dicho que lo va a poner a dormir a Chito, ha dicho que para él o sea, que para él Chito no es nada, pero que simplemente le está dando la revancha, mejor dicho, le está dando la oportunidad del título porque hay gente que le ha dicho a él que tiene que vengar esa derrota, aunque para ujú, él no fue una derrota real, y él es el campeón, entonces toda la presión está sobre él, entonces él tiene que salir desde el comienzo ujú. con la iniciativa, con la agresividad. Claro, Entonces, como él no ha tenido peleas largas, no sabemos cómo está su cardio, su físico, su resistencia. Entonces, si él sale a hacer el desgaste, no claro. sabemos cómo va a llegar a los rounds finales, que en los Ujú, deportes de combate les llaman los championship rounds, los rounds de campeonato, el cuarto y el quinto round. claro. Y Entonces, ¿tú crees entonces, que como Chito empieza O'Malley, tú lento, crees le que va a conviene salir a esperar. matar? Va a Le salir a conviene, matar en los primeros rounds, no, O'Malley. no necesariamente a matar, pero a poner presión. Siempre Mm, los primeros minutos, los 2 minutos y medio, 3 minutos del primer round, son como mucho análisis. Ves claro. cómo está parado tu rival, ves más o menos sus intenciones que pretende. Pero O'Malley tiene que salir con esa iniciativa y es mejor que Chito espere para que O'Malley haga el desgaste. Ujú, Aparte, otro dato, ya sabemos que Chito es durable, es resistente, tiene buena ujú. mandíbula, tiene piel dura, entonces cuando le han pegado no le han causado mucho daño, entonces podría, a priori, o asumimos que podría resistir ciertos golpes limpios que podría conectar O'Malley. Y dicho esto, no sabemos qué tan resistente es O'Malley porque a O'Malley tampoco le han pegado mucho. Ujú, Entonces, por eso, si O'Malley se empieza a cansar al final de un tercero, al principio de un cuarto round, que es cuando Chito generalmente empieza a subir el acelerador y entra más en confianza, hay que ver pues si O'Malley claro. resiste, si Chito conecta, qué tan resistente es O'Malley a esos golpes, qué tanto físico le queda a O'Malley y psicológicamente también se debería ir desesperando, reitero, porque él es quien tiene la presión como el campeón y como alguien que generalmente dice, no, Chito no es nada, me ganó por suerte la primera vez. Entonces la Claro. presión está mucho más en O'Malley y Te los ojos del pregunto, mundo. te pregunto, es difícil darle una recomendación a un experto en el área o a uno de los mejores del mundo, pero si tuvieras que decirle algo a Chito Vera, si se te pasa 3 segundos por enfrente y le quieres decir algo como tal vez una opinión tuya o algo por el estilo o algún consejo, como te digo, Chito, o sea, es uno de los mejores peleadores del mundo, pero si le pudieras decir algo, ¿qué le dirías? O sea, un consejo como para estar atento de O'Malley o algo por el estilo. Yo creo que él sabe perfectamente lo que O'Malley tiene y lo que no tiene, sabe cuáles son sus fortalezas
y sus debilidades porque uno estudia siempre las peleas del rival, uno las ve. Ujú. Como en otros deportes, por ejemplo en la NBA, en el fútbol americano, uno ve videos, los entrenadores más que todo ven videos del rival para ver su estrategia, para ver su planteamiento, su planificación. Pero yo simplemente le dijera a Chito, dale con todo, dale con todo, dale con el corazón, porque Chito es una persona que digamos que siempre lo da todo, siempre da lo mejor de sí, y él es muy auténtico. Ujú. Entonces, yo estoy seguro que él sabe lo que tiene que hacer, y pero muchas veces no depende solo de uno. Muchas veces uno da lo mejor, pero el rival simplemente fue mejor. Entonces, él va a salir a hacer lo que tiene que hacer, lo que él sabe que tiene que hacer. Nico. Hay que ver cómo contrarresta esto con Ajá. lo que Mali va a salir a hacer. Pero Nico. no me atrevo a dar predicción, por si acaso. No, no te atreves. Esas eran una de mis últimas dos preguntas. No te atreves. A ver, pero No me atrevo a favorito. dar predicción, favorito en las Favorito no apuestas. es. ¿Quién es Favorito en las favorito? apuestas es O'Malley, Ya. en las casas de apuestas, pero siempre el campeón tiene algo de favoritismo en las casas de apuestas. Siempre. Ujú. Pero personalmente yo no me atrevo, públicamente no me atrevo a dar predicciones. Ok. Ayer conversaba con Daniel Cormier, que no lo he subido. Daniel Cormier es una leyenda viviente de la UFC. Fue doble campeón. Él fue campeón en light heavyweight, es decir, en peso semipesado, y en heavyweight, en peso pesado. Es decir, fue campeón en las dos categorías más grandes de peso de la Ok. UFC. Es una leyenda viviente y ahora trabaja directamente para la UFC, relatando y comentando las peleas, analizando las peleas, y pude conversar con él ayer un ratito y hablamos justamente de eso, de poder disfrutar, de poder analizar, de poder comentar, pero de no estar obligados a dar una predicción, lo cual también es mucho más, porque a veces uno puede pensar con el corazón, pero el corazón y la cabeza no siempre están de acuerdo. Ahora, Y él te dio eh, una predicción. a ver, lo único que voy a decir es que ahora Ajá. mi, ojo, y al decir el corazón no me refiero necesariamente a ser localista, es decir, Ajá. a irme con los nuestros, o sea, a irme con Chito, a irme con Carapaz, a irme con Jefferson Pérez en su momento, sino que con el corazón me refiero lo que yo en verdad quiero que pase, Ujú. y versus lo que creo que va a pasar. Pero en esta ocasión lo único que puedo decir es que mi corazón y mi cabeza están en el mismo lugar. Ok. Eso está. Tómenlo eso como que está para Chito, o como que está para O'Malley, que por supuesto, si yo quisiera que gane O'Malley, no sería porque quiero que le vaya mal a Chito, sino porque creería que es lo mejor en su camino. Por ejemplo, O'Malley dijo en la entrevista que lo mejor que le pudo pasar fue haber perdido con Chito, porque él Mm. necesitó madurar, por ejemplo, en el sentido de la bandera pintada en el pelo, en el tono de burlón, o sea, madurar y tomarse las cosas un poquito más en serio, a pesar de que sigue siendo un personaje súper colorido, y que necesitó también aprender de eso porque lo convirtió en un mejor, esa derrota, que es la única en su récord, lo Ujú. convirtió en un mejor peleador. Entonces, no voy a decir mucho, la gente puede pensar lo que quiera por todo lo que lancé ahorita en los últimos 30 segundos, pero mi Ujú. corazón y mi cabeza están en el mismo lugar. Nico, para finalizar y agradecerte, te quiero preguntar, ¿a qué entra al podio o entren en primer lugar, dependiendo de tú cómo lo veas, si Chito llega a ser campeón del peso gallo del UFC, por una cuestión mediática, por supuesto, por los tiempos en los que vivimos, probablemente sea la más notoria de la historia de Ecuador, porque yo estoy seguro que en la época que Jefferson Pérez pues, ganó una medalla en los Juegos Olímpicos o que Andrés Gómez ganó Roland Garros, no teníamos el más media que tenemos ahora, ahora todo el mundo se entera de todo, pero sin contar el tema mediático, por una cuestión de mérito, por una cuestión de privilegio, por una cuestión de estatus, ¿tú crees que la victoria de Chito sería la victoria más grande o el título más grande en la historia de un ecuatoriano en cualquier deporte? Yo creo que estaría en un top 5 por lo Ah. menos, porque, por supuesto, el oro olímpico de Richard Carapaz o sea, fue una locura, y Ujú. aparte, recordemos que él ganó el Giro de Italia también, que Claro. es uno de los tres grandes giros, es decir, equivalente a uno de los Grand Slams en el tenis. Entonces, está Carapaz, por ahí está Jefferson Pérez, tiene dos medallas olímpicas, una de oro, una de plata. Ujú. Las medallas olímpicas de Neisy Gómez y Tamara Salazar en los últimos Juegos fueron sumamente importantes también, oro y plata en halterofilia, es decir, en levantamiento de pesas. Y por ahí, en algún momento, Andrés Gómez, aparte de ganar Roland Garros, Andrés Gómez fue
número 4 del mundo en singles y número 1 del mundo en dobles. Claro. Hacerlo en los dos aspectos es algo que ya casi no se hace porque, por supuesto, por cuidarse y por tener oportunidad de jugar más torneos en singles o no lesionarse, los jugadores, digamos, los top en singles ya no juegan dobles, y si lo juegan, tal vez juegan dobles para Copa Davis. Y esto es. Y Gómez ganó 21 títulos en singles y 33 en dobles, que es una locura, pues, ¿no? Claro, Reitero, fue 4-1. Pancho Segura fue campeón del mundo en una época en la que el ATP el tenis no tenía la estructura de ahora, pero había torneos que eran equivalentes a un campeonato mundial. Y por otro lado, quiero también destacar y recalcar lo que hizo Alberto Spencer, pero porque es el goleador histórico de la Copa Libertadores, pero es un récord que nunca se va a poder romper, tal vez porque ahora se llevan a los 16, 17 años a los talentos de Sudamérica a Europa. Claro. Entonces, pero hablando estrictamente de primer lugar, porque sería la medalla de oro de Jefferson Pérez, la medalla de oro de Carapaz y la medalla de oro en pesas en los Juegos Olímpicos, porque lo que sea plata, por ejemplo, un Grand Slam, no es ser campeón del mundo en primer lugar. Yo sé que ser campeón olímpico, para mí ser campeón olímpico es lo mismo o mejor que ser campeón del mundo, porque también tienes que clasificar, así que en este caso sí lo cuento. Pero yo creo que definitivamente entraría a un top 5 con Carapaz, con Jefferson Pérez. Sí, o sea, sería uno de los logros más grandes de la historia del deporte ecuatoriano, eso sí, sin lugar a dudas. Entraría en la conversación. Definitivamente. Nico, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Fuego. Esperemos lo mejor para Chito. Esperemos que tu cabeza y tu corazón vayan para Chito. Y por supuesto nos reencontraremos muy pronto. Te agradezco. Vamos, Ecuador. Es lo único que puedo decir. Pero gracias a ustedes por tenerme aquí. Ha sido un placer, ha sido un gusto y estoy a las órdenes. Esto es Análisis en Deportes.